Muy buenas tardes para todos los amigos de la librería Carlos Fuentes. Como ya es costumbre, estamos aquí desde el stand I10 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y continuamos con un invitado de lujo, el arquitecto Felipe Leal, miembro e integrante del Colegio Nacional y de hecho el tercer arquitecto que ingresa y que hace parte de estos representantes de la cultura y de las ciencias y de las artes y el saber en México, además también integrante del Seminario de Cultura Mexicana. Así es. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos. No, hombre, Valentín, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Pues, a ver, aquí lo que nos convoca son muchas cosas y quisiera arrancar eso por la historia del Colegio Nacional. Este año se cumplieron 80 años de su fundación, digamos, como de un cuerpo de intelectuales que han estado, artistas, como ya lo decía, científicos, que han estado en la transformación de esta institución, pero también de un edificio, ¿no? Olvidé mencionar, pero los tres integrantes del Colegio Nacional cuya profesión o abordaje de la vida es la arquitectura y son José Villagrán, Teodoro González de León, con quien ahorita haremos un par de apuntes acerca del nuevo opúsculo del Colegio Nacional, y Felipe. Está en este momento abierto al público una exposición que cuenta la vida y la historia del edificio de Donceles. Cuéntanos un poco, porque además gran responsable de esta muestra. Sí, el Colegio Nacional, como bien lo dices, cumple este año 80 años y decidimos celebrarlo de diferentes maneras, independientemente de los encuentros que tenemos de Libertad por el Saber. Ha sido organizada una exposición sobre la historia del edificio. El edificio del Colegio Nacional, que está en el centro de la Ciudad de México, en la calle Donceles, prácticamente a espaldas de la Catedral Metropolitana, es un edificio extraordinario porque fue el convento escuela de la enseñanza. La enseñanza es es una escuela formada por puras mujeres, por 12 monjas, con un espíritu enorme para generar educación para las personas que eran legítimas e ilegítimas, para mujeres legítimas e ilegítimas durante la colonia y para todas las clases sociales. Así es que es un trabajo fantástico el que hicieron estas mujeres, dirigido y encaminado por doña Ignacia de Alzor, una persona de Coahuila, de Patos, Coahuila, una pequeña población, pero una mujer que tenía una vocación y los recursos para poder hacer toda la gestión y construir ese convento. Es un convento extraordinario, de los más completos que tenemos en la Ciudad de México. Está dividido, una parte de la escuela la ocupa la Secretaría de Educación Pública, hay un templo todavía dedicado a la Virgen del Pilar, donde la comunidad española acude, un templo barroco espléndido a la mitad de todo este conjunto, y otra parte, lo que corresponde al convento, es lo que ocupamos hoy el Colegio Nacional. Pero es un edificio espléndido, conocido como La Enseñanza, y que yo los invito a quienes vayan a la Ciudad de México a que lo puedan visitar, ¿no? Porque es una exposición ahora retrospectiva de todo este proceso, cómo se fue consolidando y construyendo un edificio. Pero lo que nomás nos enseña es que edificios de tal naturaleza, que nosotros, como del siglo XVIII, monumentales, y los vemos hoy en su esplendor, pensamos que se hicieron solo en un momento. No, fueron largos esfuerzos, cerca de 3 o 4 décadas de lucha de estas mujeres para que se lograra consolidar. Y es un edificio que ha tenido muchos usos. Después de, evidentemente, con la reforma religiosa, de las leyes de reforma, pues fue expropiado y se canceló en ese momento, se clausuró la escuela convento y fue ocupado por cárcel. Ahí fueron a dar los afines al imperio de Maximiliano. Porfirio Díaz, como general Porfirio Díaz, no como presidente, le correspondió encarcelar a todos los simpatizantes con el imperio de Maximiliano. Entonces volvió cárcel. Después de cárcel, el propio Díaz se dio cuenta de la belleza del edificio y consideró que tenía que hacerse ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y empezaron a remodelar el edificio al estilo neoclásico. Pero como el edificio es muy alargado por el frente de Donceles, solo les dio tiempo de ocupar y remodelar una sección del edificio, la primera que da antes de la iglesia, y esa es neoclásica, y lo demás por fortuna se conservó como espíritu del siglo XVIII, y ese es donde actualmente está el Colegio Nacional. Después de ser la Suprema Corte de Justicia, cárcel, Suprema Corte de Justicia, fue escuela de ciegos, porque un alcalde de la ciudad era oftalmólogo y le preocupaba mucho la ceguera, y es una escuela
de ciegos, y después fue una sede de los estudiantes socialistas, y después fue archivo de notarías. En fin, tuvo un periplo muy largo para llegar a ser lo que hoy es el Colegio Nacional, que fue intervenido muy bien y restaurado por Teodoro González de León para darle cuerpo a lo que hoy conocemos como ese gran espacio que ocupa el colegio en el edificio, en el antiguo convento de la enseñanza. Y volvamos entonces a la labor de Teodoro González, no solo como miembro del colegio, creo que es una de las figuras, si se quiere, con Luis Barragán y Teodoro González de León más conocidas a nivel mundial y representantes de la arquitectura mexicana. Pero el libro que nos ocupa, estas conversaciones son 4 conversaciones, reproducciones de conversaciones grabadas a lo largo de 20 años. Conversaciones en donde, asumo, se tejió, no solo se compartió el saber de un maestro, sino luego la amistad y una relación de pares. Hay muchos temas para los amantes no solo de la arquitectura, sino de la ciudad y de maneras diversas de entender cómo funcionamos como sociedad. Es un libro indispensable porque además está la arquitectura de la ciudad y el arte, que es un componente fundamental en la obra de Teodoro González de León y también en la de Felipe. Esta dimensión que redondea el principio de la vida y de la vida en común. Y quería tocar uno de los aspectos que menciona Teodoro y en los cuales también Felipe tiene mucha participación e injerencia, es la idea de volver al centro, de recuperar el centro de la ciudad, que tiene que ver también con el edificio del colegio, pero también con obra en la que intervino Felipe, cosas como la intervención de la Alameda, ¿no? Hablemos un poco de eso, de cómo han pensado arquitectos como Teodoro o como tú la construcción o la revitalización del centro como el corazón de las ciudades. Sí convergíamos en muchos puntos. El punto de vista, sobre todo, de rehabilitar el centro de la ciudad, coincidimos plenamente. Él desde el punto de vista de los edificios, de una serie de elementos como el Colegio Nacional y otros un centro Banamex y varios que él participó en recuperar, el Museo de Arte Popular. Él también, además de ser obra nueva, también hacía intervenciones en edificios históricos y en el centro de la ciudad. Era un amante del centro y lo conocía muy bien. A mí me correspondía también entonces hacer, y es donde tenemos el punto de convergencia, además del amor por el arte y por las ciudades, es hacer el espacio público. Entonces, mientras él intervino el Colegio Nacional, yo hacía peatonal una calle como Madero, o intervenía la Plaza Tlaxcuaque, o la Alameda Central, o la Plaza de la República. Entonces era tejer. Entonces él atacaba o atacó los edificios en lo particular, los intervenía, y yo armaba esa red, ¿no? Ese hilo conductor entre esas perlas, armábamos el collar para que fuese esa integración. Y en eso nos identificábamos mucho, ¿no? En hacer ciudad, cada uno de sus diferentes habilidades y compromisos. Ahí hay una cosa que también es muy bella, es la idea de caminar las ciudades y de caminar los centros. Uno puede ir, si se quiere, de Baudelaire a Benjamin, y está esa imagen del recorrido. Ampliemos un poco ese aspecto que menciona Teodoro y también la experiencia de hacer eso, de hacer habitable a través del paso, y que luego además está incluido en el discurso de ingreso de Felipe al Colegio Nacional también, ¿no? Como esa manera de vivir el espacio el placer público de la ciudad, pasar del malestar por la ciudad al bienestar por la ciudad. El gusto que, bueno, lo plantea Cortázar perfectamente también en Rayuela, ¿no? La Maga y Horacio, en estos recorridos que se quedaron de ver en París, en diferentes lugares. Entonces, todas estas pasiones que genera ser el paseante, el caminante por la ciudad, el flaneur, ¿no? El término francés que utilizan, que es que se va perdiendo por la ciudad, ¿no? Y eso es algo que es fundamental. Yo creo que es la forma mejor de conocer las ciudades. Por eso hay ese énfasis, y también en las conversaciones aparecen una serie, se tocan ciudades como Roma, como París, como Nueva York, Berlín, cómo se viven esas ciudades, qué características tienen para los habitantes, para quienes ahí residen, pero también quienes las visitamos. ¿Qué nos gusta de esas ciudades? Pues nos gusta sobre todo conocer los espacios públicos. Tú vas a Nueva York y quieres conocer justamente el Central Park y caminar por las avenidas, y ir a Roma y conocer los foros romanos, ¿no? O las grandes plazas que son extraordinarias. Entonces, todo esto que va uniendo el interés por conocer esos lugares, cómo lo habitan, cómo lo usan sus habitantes. Y ahí hay en la cuarta conversación se tocan muchos temas
con mucha fascinación. No, es muy placentero y sí, es la conversación de dos amigos alrededor de pasiones que los unen y eso es muy bonito. Hay otra cosa que me parece interesante y son las consideraciones sobre la arquitectura o el movimiento moderno, casi como la pérdida de una idea que dominó el arranque del siglo XX y que poco a poco se fue menguando. La última conversación es más bien, digamos, coincide también en un momento, y pienso en Berlín, y pienso en Potsdamer Platz, y pienso en esta explosión de proyectos tan singulares. En algún momento Teodoro habla de la singularidad de los edificios, pero queda casi como si hubiera perdido una noción, quizá como un espíritu de bienestar. ¿Cómo puedes interpretar eso, esa idea casi de que el movimiento moderno en algún momento empezó a atentar contra una libertad del espíritu de los hombres? Sí, bueno, desde luego esa reflexión está ahí crítica, ¿no? Sí reconoce el movimiento moderno una serie de enseñanzas que tienen que ver con la transparencia, con la abstracción, ¿no? Que a nivel compositivo, que son importantes. Pero también veía las limitantes de esta idea de haber ordenado demasiado, pretender ordenar demasiado la sociedad. Ajá. Cuando él partía y decía, ya las sociedades son desordenadas, el mundo contemporáneo es un desorden, que un edificio alto esté al lado de un bajo, ya no nos preocupemos, ese orden ya no existe, el del paño y altura en que todo se consideraba. Podrá estar en los centros históricos, pero difícilmente va a estar en otras partes de la ciudad. Y entonces, en ese sentido era muy crítico también del racional funcionalismo de la modernidad acrítica, en que únicamente pensaba que era como algo mecánico el habitar de las personas en las ciudades, sino el haber incorporado todos estos otros aspectos, ¿no? Los aspectos sensoriales, los aspectos de la sonoridad, de las percepciones. Y en eso él sí era muy crítico, además porque lo asociaba con los regímenes totalitarios. Uh-huh. Entonces los regímenes totalitarios abusaron de esos esquemas, por ejemplo, pues todos los conjuntos de viviendas soviéticos, o que se hicieron algunos en Cuba, o que hicieron todo el bloque de la cortina de hierro, pues sí, decía, eso no es precisamente la solución, fueron los excesos y los abusos ideológicos también que se imbuyó la propia arquitectura moderna. Hay una, ya para ir cerrando, pero una cosa que en lo personal me encanta, es la idea del dibujo, de la composición en la obra de Teodoro y esa aproximación al arte. Claro, olvidé mencionar que además Felipe Leal es una figura fundamental dentro de la formación de las últimas generaciones de arquitectos en México. El dibujo como herramienta sensible para el arquitecto o para cada uno de nosotros. ¿Cómo ves eso? Ya cada vez es menos común ver a un arquitecto con la pluma, sino que AutoCAD en su momento u otros programas han quitado ese espacio de la creatividad. Bueno, yo sí lo veo grave. Desde luego la computación y todos los sistemas son herramientas, pero el problema es cómo utilizas la herramienta, ¿no? Es como si un martillo fuera cibernético, pues el martillo va a poder golpear, no es lo mismo que alguien en un teclado esté utilizando un martillo, ¿no? Electrónico para golpear una superficie, a que tú con la mano estés ejerciendo ese esfuerzo. Entonces, yo sí creo que la mano, el dibujo, es una extensión del pensamiento. Es impresionante. Nosotros podemos ver cómo personas, no necesariamente arquitectos ni artistas, sino cualquier ser humano puede tomar un lápiz y si está inquieto está dibujando, está haciendo unos trazos, unos con mayor habilidad, otros con menos, pero está haciendo garabatos. Pero es una extensión del pensamiento, es una extensión de tu mente. Entonces, si tú estás abstrayendo un espacio, porque es una representación, lo que haces de la realidad o de tu imaginación, el dibujarlo te tranquiliza, o sea, te da cierta paz y dices, bueno, ya aterricé esa idea, como se dice. Entonces, no dibujarla con la mano, porque la mano es una extensión, no va a ser lo mismo ese movimiento libre que el de un teclado. El de un teclado te puedo llamar por teléfono, puedo mandar un correo electrónico, ¿no? Pero no para generar un espacio mucho más complejo. Yo creo que eso se está perdiendo. Yo lo veo con varias jóvenes de mi equipo de trabajo que me asisten y ya han perdido esa idea de ver todo, porque en un dibujo tú dibujas y tienes una totalidad. Y el problema de los programas de cómputo es que todo el tiempo están haciendo zooms, acercamientos para ver el detalle que están desarrollando y pierden la idea del todo. Yo constantemente le digo, cuando reviso cuestiones en las computadoras con ellos o en los monitores, le digo, aléjate, ve todo, porque están resolviendo un detalle y no saben cuál es el impacto que tiene con lo otro. Y eso a nivel
cognitivo es peligrosísimo y constantemente encuentro errores o contradicciones en proyectos que están desarrollando por no visualizar el todo. O sea, el dibujo yo creo que es fundamental, es una forma de extensión, porque te da eso. Y ahí puede ser un croquis, o que sea bueno o malo, no importa, pero que se pueda entender. Son códigos en los cuales entendemos. Y son mucho más abstractos que el tratar de dibujarlo mecánicamente ya bajo un programa. Pues Felipe, muchísimas gracias por estos minutos. Yo a las personas que les interesan temas como la arquitectura y la ciudad también les recomiendo el discurso de ingreso al Colegio Nacional de Felipe Leal. Es además de una semblanza de momentos bastante entrañables de la vida personal. Creo que hay una declaración de principios sobre la arquitectura y sobre la ciudad que son oportunos para poner en discusión un poco las formas en las que vivimos y cómo nos comportamos. Entonces, Felipe, muchísimas gracias, por estos minutitos y también por el trabajo de rescate de estas conversaciones, de rescate del edificio del Colegio Nacional, de exponer su historia y que la arquitectura vuelva a ser un tema de conversación para todos los mexicanos. Sí.